¿Alguna vez has hablado con un testigo de Jehová? Aquí en la calle están por todos lados. En el mercadillo de lunes por la mañana están aquí, opuesto a la iglesia. Por la costa están ahí. En la calle Barcelona están al lado de la cafetería Granoller. Y muchas veces por la mañana están al lado del CAP. A la hora de necesidad de muchas personas, un momento de ansiedad al entrar en el CAP y hablar con un médico, recibir resultados, están aquí para hablar con las personas. Tengo algunas observaciones por mis conversaciones con ellos y por mis investigaciones. Se puede leer un montón en su propia página web o en otros sitios. Uno es su forma de evangelizar, es muy pasiva. Esperan que la gente venga a ellos. Dos es que hay una unidad en sus materiales impresionante, que se puede coger un libro aquí en Salou y coger el mismo libro en mi ciudad, en Lisburn, en Irlanda del Norte. El mismo libro en castellano o en inglés, pero tiene el mismo contenido. Incluso tienen el mismo carrito en las calles. Una cosa más es que son muy activos, son muy visibles al pueblo. Para muchos de ellos somos muy parecidos, que no somos católicos, pero somos el resto que hablamos de Jesucristo y la Biblia y no somos católicos. Para muchas personas que no son religiosas, somos en la misma caja de los bichos raros que hablan de Jesús, pero no son católicos. Quiero preguntar, ¿por qué nos juntamos con los testigos de Jehová y formamos un grupo más grande? Por cierto, hay más testigos de Jehová aquí en España que evangélicos. ¿Por qué no formamos un grupo más grande? Porque para muchas personas somos muy parecidos, casi iguales. Tiene sentido en algunas formas, ¿no? Veo algunas respuestas de un no. Me alegro mucho. Voy a decir que hay muchas cosas, quizás por el exterior, que nos parece a los testigos, pero somos muy lejos de ellos, muy distintos en las cosas más importantes. En las doctrinas fundamentales somos muy lejos de ellos y por eso nos formamos un grupo más grande. Por ejemplo, creemos que la Biblia es la verdad de todo, es el único documento que tiene autoridad. No creemos en ningún grupo, ninguna persona, ningún documento que tiene autoridad como la Biblia. Los pastores tienen autoridad cuando hablan de la Biblia. No tienen autoridad en ellos mismos, sino autoridad que viene de Dios y su palabra. Pues hay muchas doctrinas en la iglesia y quiero hablar de niveles de importancia en las doctrinas de la iglesia. Tengo una imagen en la pantalla, es una herramienta de mi profesor. Esto es fuera de batería. ¿Alguien arriba tiene batería? Es una herramienta de mi profesor en Dallas que dice que hay varios niveles de doctrinas. Doctrinas que son los fundamentos de la fe cristiana, las cosas que no se puede cambiar para nada, las cosas fundamentales de la fe. Si quitas algo, la casa cae. Si quitas algo de la fe cristiana, que es un fundamento, ya no tienes el cristianismo. Tienes algo distinto. Quizás tengas una fe en algo, pero no es el Dios de la Biblia, no es la fe cristiana.
Y por eso tenemos diferencias muy importantes con las sectas como mormones, testigos de Jehová y otros grupos así. Las doctrinas, voy a hablar de las doctrinas esculpidas en la piedra, la base fundamental de todos. Gracias. Después tenemos un nivel de doctrinas que son doctrinas talladas en madera. Son muy importantes, sería un cambio enorme cambiar algo ahí, pero son cosas que se puede cambiar con mucho esfuerzo. Borar algo en madera cuesta, hay que trabajar mucho con la madera, pintar y volver a escribir algo, pero se puede con mucho esfuerzo. Son quizás doctrinas, quizás como la necesidad de santificación, la necesidad de crecer en la vida cristiana. Es algo muy importante, pero quizás no tan importante como... Gracias, equipo técnico. Pero quizás no tanto como las doctrinas fundamentales. Después, las doctrinas imprimidas en papel. Con el papel se puede borrar cosas con una goma o cubrir cosas con Tipp-Ex, con blanqueador y escribir encima. Nunca queda tan bonito como antes, pero se puede borrar y escribir de nuevo. Quizás son doctrinas como el papel del liderazgo de la iglesia, la estructura de la iglesia, las creencias sobre los dones sobrenaturales, cosas así, que tenemos diferencias con otras denominaciones, todavía son hermanos en Cristo, pero tenemos diferencias con ellos en la estructura, en el estilo, en muchas cosas, pero todavía son hermanos en Cristo y trabajamos y colaboramos con ellos como hermanos en Cristo en la unidad y la diversidad del cuerpo de Cristo. Y hay otras cosas que están, otras doctrinas escritas en la arena. Se puede escribir, borar y volver a escribir, borar otra vez. Son doctrinas que hay varias opciones bíblicas. Quizás como opiniones del milenio, del rapto, que deberíamos ser informados, estudiar, tener una opinión, pero sabemos que hay varias opciones que entran en la perspectiva bíblica. Incluso entre los ancianos hay varias perspectivas ahí en el grupo de ancianos de la Iglesia Protestante de Salou. Y hay otras doctrinas que están soplando en el viento, son como polvo. Nada cierto. Por ejemplo, os doy el ejemplo de la identidad de los 24 ancianos en el libro de Apocalipsis, capítulo 4. Si leéis 5 comentarios de Apocalipsis, encontrarás 6 opiniones diferentes, que cada autor tiene su opinión y no tenemos más información, así que su opinión tiene sentido, pero hay otras opciones. Y en la iglesia tenemos que mantener la base firme, tenemos que luchar y mantener las doctrinas fundamentales, pero tenemos que dejar otras opiniones, diversidad en las cosas que no tienen tanta importancia en la teología. Voy a hablar de la base, las doctrinas que son nuestra fundación, la base de la iglesia. Según mi seminario en Dallas, hay 7. Según otros autores, hay 6 o 8. Cada uno tiene su lista
Y las listas son muy parecidas. Algunos juntan puntos en sus listas, otros tienen más puntos, pero más o menos son iguales en el contenido de la lista. Número 1 es la Trinidad. La persona de Dios, un Dios en 3 personas. Número 2, la plena deidad y humanidad de Cristo. Que Jesucristo es 100% Dios, 100% hombre, 100% una persona, pero con 2 naturalezas. Número 3 es la pérdida espiritual de la humanidad, que somos pecadores. Tenemos una necesidad de salvación por alguien fuera de la humanidad. Tenemos una necesidad de una ayuda de Dios para nuestra salvación. Tenemos pecado en nuestras vidas por nuestra naturaleza y también actuamos como pecadores. Número 4, la redención por la cruz de Jesucristo y su resurrección corporal. Que hay una respuesta de la necesidad que tenemos y es la cruz de Jesucristo. Número 5, la salvación solo por la gracia, mediante la fe, solo en Cristo. Que hay solo un camino a la salvación y es Cristo. Solo Cristo y por fe en Cristo. Que no tenemos que hacer nada sin aceptar, arrepentir y aceptar a Cristo. Es la única forma de ser salvo. Número 6 es la segunda venida física de Cristo, que va a volver y empezar su reino con nosotros como sus siervos, como su pueblo. Y número 7, la autoridad y herencia de las Escrituras. Que la Biblia tiene poder, está hablando con nosotros hoy en día y tiene autoridad, la autoridad de Dios mismo. Muchas enseñanzas falsas, doctrinas falsas, atacan el número 1 o 2, la Trinidad o la persona de Jesucristo. Casi siempre las sectas o las doctrinas falsas atacan número 1 o 2, Jesucristo o la Trinidad, la identidad de nuestro Salvador o la identidad de nuestro Dios. Casi siempre. Por ejemplo, puedes leer claramente en la página web de los testigos de Jehová que creen que Jesús habían sido creado al principio por Dios. Era un ángel y después se convirtió en un humano. Que cambian cosas como Juan 1:1 para entrar en su teología y piensan que Jesús era el portavoz de Dios, su representante, pero no Dios mismo. Y dicen sobre la Trinidad que es algo inventado cientos de años después de Jesucristo, después de su muerte, escrito por motivos políticos, que la Biblia ni siquiera menciona la palabra Trinidad, que es verdad, es algo escrito algunos años después para describir algo que está en el texto. Y mencionan varios versículos que dicen que hay solo un Dios, que también creemos que hay solo un Dios en 3 personas. Hoy ha sido una introducción un poco más pesado, hablando de teología, porque el texto de hoy habla de teología. Juan está escribiendo a las iglesias para refutar una enseñanza nueva y falsa en su día. Y vamos a ver que es muy parecido que muchas enseñanzas falsas hoy en día. Pues vamos al texto de hoy y vamos a abrir la Biblia y mirar versículo 7. Si tienes la opción en tu móvil, mira la versión La Reina Valera. Hace una diferencia.
entre la Reina Valera y otras opciones y voy a explicar por qué. Mira la Reina Valera. El texto dice así en versículo 7. 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos 3 son uno. En la Reina Valera habla claramente de la Trinidad. Pero si tienes una versión más moderna, no habla nada de la Trinidad. Dice, los 3 que dan testimonio son, y versículo 8 habla del Espíritu Santo, agua y sangre. No incluye el versículo 7 de la Trinidad. Y esto es porque la Reina Valera usaba 4 manuscritos que contienen este versículo, pero tenemos cientos de manuscritos más antiguos que no contienen este versículo. Así que las versiones modernas han elegido dejar este versículo, mientras la Reina Valera ha elegido usar este versículo. Al final, el texto está hablando de la Trinidad, porque está hablando del Espíritu Santo, agua y sangre, que habla de Jesús, que los 2 son un testimonio del Padre. Así que vamos a llegar al mismo punto si usamos cualquier versión, la versión de la Reina Valera o otras versiones. Y es así en inglés también. The King James Version, la versión de la misma etapa de la Reina Valera, contiene este versículo sobre la Trinidad y las versiones más modernas no. Es algo interesante del texto, pero quería explicar por qué tu versión no tiene el versículo de que estoy hablando. Pues vamos a hablar un poco de la Trinidad. Hay un montón de evidencias bíblicas de la Trinidad. Vamos a enfocarnos en 2 historias bíblicas ahora mismo, porque están conectados con la idea de sangre y agua, que vemos en versículos 6 y 8. Pero hay un montón de textos que hablan de la Trinidad. Vamos a enfocarnos solo en 2. El uno es el bautismo de Jesucristo. Mateo 3, 16 y 17 dice así: Tan pronto como Jesús fue bautizado, subió del agua, y en este momento se abrió el cielo, y él vio al Espíritu Santo de Dios bajar como una paloma y posarse sobre él. Y una voz del cielo decía: Este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. Allí vemos Dios en sus 3 personas actuando entre ellos en sus papeles distintos. Vemos Jesús, nuestro Salvador, humano, Dios en uno, allí al punto de empezar su ministerio en este mundo, bautizándose y subiendo del agua, y el Espíritu Santo ahí como una señal diciendo que esto es el Salvador del mundo, esto es el Mesías esperado. Y el Padre hablando su voz, hablando, esto es mi Hijo amado. Y en otros libros dice, escuchadle. Tiene mi identidad y mi autoridad, escuchadle. Va a mostrar el camino de salvación y va a morir por ti. En el texto, versículos 6 y 8, mira el texto conmigo. En el 6 habla de que Jesús vino mediante agua y sangre. Versículo 8 habla del testimonio del Espíritu Santo, del agua y de la sangre. Porque pone agua y sangre ahí en el texto. Pues el agua habla de su bautismo. Habla de que Jesús empezó su ministerio a través del agua. Y
también habla de nuestra salvación y nuestros bautismos. La sangre habla de su nacimiento y su muerte, al principio y al final de su ministerio y su vida como ser humano en esta tierra. ¿Recuerdas que dije al principio que muchas sectas atacan las doctrinas 1 y 2, la Trinidad y la persona de Jesucristo? En la etapa de Juan empezó varias enseñanzas falsas sobre la naturaleza de Jesús y uno de ellos se llama adopcionismo. Adopcionismo es decir que Dios adoptó a Jesús en el momento de su bautismo, que el Espíritu Santo entró en su vida al subir del agua y en la cruz Jesús dijo: en tus manos comprometo mi espíritu. Y en este momento el Espíritu Santo salió de su vida. Esto es la enseñanza falsa de adopcionismo. Y Juan está diciendo: no es verdad, ni mucho menos. Jesús era Dios desde el principio, desde su nacimiento a su muerte y después en su resurrección. Que Jesús es Dios y siempre será Dios. Siempre era Dios, siempre es y siempre será Dios. Y Juan está escribiendo para refutar la enseñanza falsa y nueva de adopcionismo. Pues seguimos su ejemplo, seguimos el ejemplo de Jesús en nuestros bautismos. En un poco más de un mes tendremos bautismos aquí mismo. En un mes hay un culto para los interesados hoy, después de una reunión con Josué, después del culto. Si te interesa bautizarte, habla con Josué hoy. Seguimos con el conocimiento y la doctrina de la Trinidad en nuestros bautismos. Al punto de bautizarnos, el pastor va a decir: te bautizo en el nombre del Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Seguimos el mandamiento de Jesús en Mateo 28, 19, que habla de su gran comisión a nosotros y habla de Padre, Hijo de Dios, Espíritu Santo en nuestros bautismos. Y seguimos sus pasos. Al principio de este culto cantamos la canción El Credo, que es una canción, las letras son muy, muy bonitas. Hablan de las creencias que tenemos como creyentes, como cristianos, y hablan de las cosas fundamentales de nuestra fe. Vienen de los credos de las primeras generaciones de la Iglesia. Ahí en la pantalla puedes ver el credo de Nicea, que es el más conocido. Los credos eran como la declaración de la fe de la primera generación de la Iglesia. Si miras la página web de iglesiasalou.es, puedes ver la declaración de fe de nuestra Iglesia, las creencias que tenemos, las doctrinas que mantenemos. Y los credos eran como la declaración de la fe de la primera generación de la Iglesia. Y muchas veces los autores o las comunidades que escribieron los credos, los escribieron para refutar doctrinas falsas, como las cartas de Juan y otras cartas bíblicas. Voy a citar el credo de Atanasio, que viene del año 450 después de Cristo y está defendiendo la doctrina de la Trinidad. Dice así: adoramos a solo un Dios en Trinidad, la Trinidad en unidad, sin confundir sus personas ni dividir su sustancia. Porque es una persona el Padre,
otro la del Hijo y otra la del Espíritu. Pero la divinidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es una. Igual en gloria, coeterna en majestad, increado, infinito y eterno. Sin embargo, no hay tres seres eternos, hay solo un ser eterno. Como también no hay tres seres increados ni infinitos, sino solo un ser que es increado y infinito. Asimismo, el Padre es todopoderoso, el Hijo es todopoderoso, el Espíritu es todopoderoso, y sin embargo, no hay tres seres todopoderosos, sino un ser que es todopoderoso. Y esto es como termina el credo. 1. No se puede ser salvo sin creer en esto con firmeza y fidelidad. No soy emocional hablando de los credos, pero estoy luchando un poco con mi garganta. Pues muchos autores durante los años han intentado explicar la Trinidad usando imágenes. Lo más común es el agua, que existe en hielo, líquido y vapor o gas. Y existe la misma sustancia, H2O, en tres formas. Y es así, es una explicación que sirve para explicar la Trinidad, sobre todo a los niños, porque es muy sencillo, muy sencillo para enseñar, pero la verdad es que es sobresimplificado. Te doy un ejemplo. En química, estudiaba química en todo el instituto. En química, en la ESO, enseña que un átomo tiene anillos de electrones. Y tienes que dibujar varios átomos y mostrar sus anillos de 2, 8 electrones. Y tienes que hacerlo miles de veces, incluso en los exámenes y todo. En mi primer clase de química en el bachillerato, la profesora empezó diciendo, todo eso es una mentira, ¿vale? Es sobresimplificado. Tenemos que empezar desde nuevo. Era sobresimplificado para explicar algo tan complicado a niños. Ahora sois mayores y capaces de pensar con más profundidad. Y es un poco así con una imagen de agua, que hielo, agua y vapor no existen a la vez. No pueden existir vapor y hielo, al menos durante mucho tiempo. Pueden existir uno o dos de los tres, pero no los tres a la vez. Y la imagen que más me gusta es lo de Agustín. Agustín usa la mente, el cerebro humano para explicar la Trinidad. Que en nuestro cerebro, que es un milagro de la creación, tenemos memoria, recuerdos, tenemos conocimiento o conciencia y tenemos voluntad o deseos. Y los tres existen a la vez en el mismo cerebro y existen interconectados, que no se puede tener voluntad sin conocimiento y sin recuerdos, y existen interconectados pero separados a la vez. Y es una imagen de la Trinidad que más me gusta. Pues hemos hablado mucho de teología. Para acabar, quiero preguntar, ¿y qué? ¿Por qué importa la Trinidad para nosotros hoy en día? Y tengo 5 aplicaciones cortas y sencillas para ayudarnos a hablar de la Trinidad y pensar bien y mejor sobre la doctrina de la Trinidad.
Número 1 es la Trinidad sí que importa en nuestras oraciones. Cuando estamos orando, ¿con quién estamos hablando? ¿Grita? Del Padre, muy bien. La oración más conocida en todo el mundo es el Padre Nuestro. Jesús enseñó a sus discípulos a orar al Padre. Entramos en su presencia en la oración. Cuando terminamos nuestras oraciones, ¿en cuál nombre oramos? En el nombre de Jesucristo, amén. Es como terminamos muchas veces. Efesios 3:12 dice, en él, Jesucristo, mediante la fe, disfrutamos de libertad y confianza para acercarnos a Dios. Y primero de Timoteo 2:5-6 habla de que solo tenemos un mediador entre Dios y hombres, que es Jesucristo. Confiamos que entramos en la presencia de Dios mismo, el Dios Todopoderoso, solo porque tenemos acceso en el nombre de Jesucristo, en su reputación, en sus obras, por nuestra fe en Él. Esto es la única forma de entrar en oración en la presencia de Dios. Una pregunta un poco más difícil esta vez. ¿Por qué queremos orar? ¿Por qué queremos orar? Y estamos hablando de la Trinidad, así que la respuesta es el Espíritu Santo. Solo queremos orar por el deseo que tenemos, el deseo espiritual que tenemos en nuestras vidas, que pertenece al Espíritu Santo. Solo podemos orar por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, en el nombre y en la obra de Jesucristo, y ahí entramos en la presencia de Dios. Además, en Romanos 8 habla en versículos 26 y 34 de las oraciones de Dios por nosotros. Voy a leer 2 textos. Versículo 26. Asimismo, a pesar de lo que somos débiles, el Espíritu viene a nuestra ayuda. Aunque no sabemos lo que nos conviene pedir, el Espíritu intercede por nosotros de manera misteriosa. Y versículo 34 dice, Jesucristo es quien murió, más aún resucitó, está junto a Dios en lugar de honor, intercediendo por nosotros. Estoy luchando mucho. Estamos llegando. Que en la oración entramos en la conversación de la Trinidad. Ahí tenemos las oraciones, las intercesiones del Hijo de Dios, del Espíritu Santo, y entramos en la presencia de Dios, entramos en su conversación como hijos de Dios. La Trinidad importa en nuestras relaciones. Número 2, importa en nuestras relaciones. Dios es un Dios de comunidad, un Dios personal, un Dios comunitario. No es una fuerza impersonal del universo. Hoy en día muchas personas creen que una fuerza empezó el universo con un Big Bang o lo que sea, y desde entonces no tiene nada que ver con este mundo, que empezó el mundo y ya está en el proceso natural. Creo que esto es una creencia que viene porque no quieren nada que ver con Dios hoy en día, no quieren cambiar ni nada de su vida para rendir cuentas a su Dios personal, creo. Otros piensan que Dios
Es como la fuerza de Star Wars, que se puede controlar, manipular para nuestra bien y nuestra voluntad. Pero la verdad es que no se puede controlar a Dios, ni mucho menos. Tenemos un Dios todopoderoso, un Dios personal, pero lo bien y lo más bonito es que Dios quiere una relación con nosotros. Otras religiones, como los musulmanes, creen que Dios es todopoderoso, Alá, que empezó el universo, que creó el universo, pero no es un Dios comunitario, no es un Dios de comunidad que no tiene una relación ni amistad con su Dios. Incluso hasta el final, cuando llegan al cielo, no tienen confianza que Dios va a aceptarles. Y ahí lo veo muy triste, que tienen un Dios que no tiene amor, no tienen confianza con Él, es un Dios impersonal. La verdad es mucho más bonito. La verdad de la Biblia es que tenemos un Dios que es relacional, un Dios que tiene una relación entre Él, es una comunidad en Él mismo, entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y nos invita a participar en su comunidad. Somos seres comunitarios porque somos hechos en su imagen. Tenemos la necesidad de comunidad, de familia espiritual, porque somos hechos en su imagen como seres humanos. Te necesito, familia espiritual, y me necesitas. Y tenemos una necesidad de amistad y relaciones profundas de amor. Número 3, la Trinidad importa, y esto va a sonar un poco extraño, pero Dios no nos necesita. En la Trinidad, Dios no nos necesita. Si Dios es un Dios de comunidad y es un solo Dios, entonces necesita comunidad con nosotros. Pero Dios ya tiene su comunidad, sus relaciones perfectas en la Trinidad y por eso no nos necesita. A veces pensamos en nuestro servicio, que cuando servimos al Señor, cuando damos dinero al Señor, cuando asistimos a la iglesia y pensamos que estamos dando un favor al Señor, porque el Señor no tiene manos o no tiene dinero, es un Dios pobre o Dios necesita que gente esté en su iglesia. Esto no tiene sentido. Que tenemos un Dios, el creador del universo, un Dios todopoderoso que tiene su comunidad en la Trinidad y va a cumplir su voluntad, su misión en este mundo con nosotros o sin nosotros. Dios puede proveer todo para su iglesia, para su novia, su cuerpo. Puede proveer con tu dinero o sin tu dinero. Puede proveer y cumplir su misión aquí en Salou con tu servicio o sin tu servicio. Y por eso seguimos el número 4, es la Trinidad importa en nuestro servicio. Seguimos el ejemplo de la comunidad en nuestro servicio. Juan 10, 14, 15 habla de la relación entre Jesús y su Padre. Si conocemos a Jesús, ya conocemos al Padre. Y habla de la misión de Jesús, era dar gloria al Padre, siempre con su obediencia y su misión en este mundo. Vemos el ejemplo en el huerto de Getsemaní, que Jesús oró, no mi voluntad, sino tu voluntad, Dios, el Padre. Filipenses 2 habla de que Jesús era un siervo, eligió ser un siervo para servir los demás y dar honra al Señor,
Y en cambio ahora el Padre está honrando y glorificando el nombre de Jesucristo. El ministerio del Espíritu Santo es dar honra y gloria al Señor. Dar honra y gloria al Señor como una luz que ilumina la cruz, como una señal que nos dirige al camino de salvación. Esto es el ministerio del Espíritu Santo. Y nosotros, pues, elegimos a servir, elegimos a darnos a la comunidad, servir los demás, según el ejemplo de la Trinidad, siempre dando ellos mismos para glorificar y honrar a los demás. Y siempre es así en la iglesia. Dios no necesita, pero quiere nuestro servicio. Te doy el ejemplo de María, mi hijo, que le encanta dibujar y pintar. Y muchas veces cuando vuelvo a casa, ella tiene un dibujo o algo, una página para mí, una carta o algo. ¿Necesito más cartas en mi vida? No, pero tengo un montón de cartas al lado de mi cama, porque su servicio, su acto de amor para mí es dibujar y me encanta recibir sus actos de amor. Aunque no necesito nada en mi vida de cartas y de dibujos, recibo sus cosas con amor y me encanta recibirlos. Y nuestro servicio al Señor es un poco así. Aunque Dios no nos necesita, le encanta recibir nuestra adoración y servicio, como sus hijos dando un dibujo a nuestro Padre eterno. Por último, la Trinidad y la vida eterna. En el texto, en versículo 11 dice: y lo que se testifica es que Dios nos ha dado la vida eterna y que esta vida está en su Hijo. El propósito de este texto es refutar una enseñanza falsa y empujarnos a ver la vida eterna en Cristo. No sé si habéis estado en la presencia de alguien en sus últimos momentos de la vida. Yo sí, cuando tenía 14 años, mi abuela tuvo un infarto grande y estuve en el hospital durante 3 días en una coma. Y pues su familia, sus 3 hijos, sus mujeres y algunos nietos, estuvimos allí todos los días, en cada momento, para estar siempre a su lado en sus últimos momentos de la vida. Era una mujer luchadora, luchadora en oración, un miembro muy activo en su iglesia y tenía mucho interés en las misiones. En muchas formas, Zoe y sus nietos son productos de su ministerio en oración y en muchas cosas. Pues en sus últimos minutos, rodeado por sus hijos, por sus mujeres y algunos de sus nietos, allí en un momento de paz, escuchamos sus últimos respiraciones, sus últimos minutos y oramos juntos. A ver, en este momento di cuenta que en la vida la única cosa que realmente importa, o las 2 cosas que importan, son nuestra relación con el Señor, que entramos en la vida eterna, y nuestro impacto, nuestra familia y nuestro ministerio aquí en este mundo. Era un momento precioso que me impactó mucho, incluso tomé muy en serio mi fe después de este momento, a ver una mujer que era un creyente toda su vida, entrar en la paz de Dios por el Espíritu Santo en su vida, por su salvación a través de Cristo, entrar
en la presencia de su Padre eterno. Era un momento tan bonito y nosotros podemos confiar en el Señor en nuestro momento de morir, en nuestros últimos minutos de la vida, que podamos entrar en la paz de Dios. Así, si tenemos confianza en el Señor, en Jesucristo, en la persona de la Trinidad como nuestro Salvador. Si no tienes la certeza de la vida eterna en Cristo, pues habla conmigo, con Josué, con uno de los ancianos. Queremos orar y explicar los pasos de fe contigo y pues confiamos en Dios nuestro Salvador. Vamos a orar. Padre, gracias por tu plan de salvación, gracias por cada bendición que tenemos en esta vida. Gracias por Jesucristo, el camino de salvación, su vida, su muerte, su resurrección, su ejemplo. Y gracias por el Espíritu Santo que viene para ayudarnos, para darnos esfuerzo, para ayudarnos en cada momento de la vida cristiana. Gracias, nuestro Dios Trino. Gracias por quien eres. En el nombre de Jesucristo.